Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo soy tu nombre y les doy la más cálida bienvenida a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en el universo fascinante de las telenovelas turcas y el drama que las rodea. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido las redes sociales y que ha dejado a muchos fanáticos con el corazón en un puño. Sí, hablamos de Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem de Erkencikus, y de todo el torbellino emocional que la rodea. Prepárense porque hoy destaparemos la verdad detrás de las lágrimas de Demet, exploraremos su reacción a Can Yaman, y les aseguro que la respuesta los va a dejar totalmente sorprendidos. Así que acomódense, tomen su cafecito turco, y acompáñenme en esta aventura llena de revelaciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las noticias, los chismes y los análisis profundos sobre las telenovelas turcas y sus estrellas, entonces este es el lugar para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así estemos siempre conectados y compartiendo nuestra pasión por este mundo lleno de encanto. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, una actriz talentosa, carismática, y que ha conquistado corazones alrededor del mundo. La conocimos y la amamos como Sanem en Erkencikus, esa joven soñadora, llena de energía y con una química innegable con Can Yaman. Precisamente esa química, esa relación que traspasó la pantalla, es la que ha generado tanta expectación y especulación a lo largo de los años. Pero, ¿por qué Demet explotó? ¿Por qué la vimos llorar? Bueno, la respuesta no es sencilla y tiene muchas aristas. En primer lugar, tenemos que entender que Demet es una persona muy reservada con su vida personal. A pesar de su fama, siempre ha tratado de mantener un perfil bajo y de proteger su intimidad. Sin embargo, el constante acoso de la prensa, los rumores infundados y las expectativas de los fanáticos han generado una presión inmensa sobre ella. En los últimos meses, Demet ha estado en el centro de la atención mediática debido a su matrimonio y posterior divorcio. Este proceso, que de por sí es doloroso y delicado, se ha visto exacerbado por la constante presencia de los paparazzi y la especulación en las redes sociales. Cada uno de sus movimientos ha sido analizado al milímetro, cada una de sus declaraciones ha sido interpretada de 1000 maneras diferentes. Imaginen lo difícil que debe ser lidiar con eso. Además, hay que considerar el impacto emocional que tiene el fin de una relación. Independientemente de las razones detrás del divorcio, es un momento de duelo, de tristeza y de incertidumbre. Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a sentir y a expresar sus emociones. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa autenticidad, lo que la hace tan cercana y tan querida por su público. Pero, ¿qué papel juega Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Como sabemos, la relación entre Demet y Can durante el rodaje de Erkencikus fue mágica. La química entre ellos era palpable, y muchos fanáticos soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Si bien nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores fueron constantes y la esperanza nunca se extinguió. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia y se enfocó en su carrera internacional, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía y construyendo su propio camino. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y la pregunta sobre qué pasó realmente entre ellos, siempre ha estado presente. En varias ocasiones, se les ha preguntado sobre su relación y sus respuestas han sido ambiguas y evasivas. Ambos han tratado de mantener la distancia y de evitar alimentar los rumores. Sin embargo, el eco de su pasado siempre resuena y genera curiosidad entre los fanáticos. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Demet a Can? Aquí es donde viene la sorpresa que les prometí. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Demet no reaccionó con resentimiento o amargura. Si bien es cierto que en algún momento pudo haber sentido frustración por la constante insistencia en su relación con Can, su actitud actual es de madurez y respeto. En varias entrevistas, Demet ha expresado su admiración por el talento de Can y ha reconocido la importancia de Erkencikus en su carrera. Ha dicho que guarda buenos recuerdos de esa época y que valora la experiencia de haber trabajado con él. No hay rastro de rencor o de resentimiento en sus palabras. Incluso en alguna ocasión,
Se rumoreó que Demet y Can habían retomado el contacto y que estaban considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Si bien esta información no ha sido confirmada, es un indicio de que existe una buena relación entre ellos y de que están abiertos a la posibilidad de colaborar en el futuro. La reacción de Demet a Can nos demuestra su profesionalismo, su madurez emocional y su capacidad para dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Es una lección de humildad y de respeto que todos podemos aprender. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones. No podemos juzgarlas ni presionarlas para que cumplan nuestras expectativas. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa y resiliente. Ha superado obstáculos, ha aprendido de sus errores, y ha seguido adelante con su carrera y con su vida. Su historia es una inspiración para muchos y un ejemplo de que se puede salir adelante incluso en los momentos más difíciles. Ahora, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos cómo la presión mediática y las expectativas de los fanáticos pueden afectar a una persona como Demet, especialmente durante un proceso tan delicado como un divorcio. Exploramos la complejidad de su relación con Can Yaman y la sorpresa de su reacción madura y respetuosa hacia él. Y sobre todo, resaltamos la importancia de recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado algo para reflexionar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este momento conmigo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo este tema? ¿Creen que la prensa y los fanáticos son demasiado intrusivos en la vida de las celebridades? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos en un futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero espérense que la cosa no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en todo este embrollo. Porque detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los flashes, hay una realidad mucho más compleja y matizada que merece ser explorada. Hablemos un poco más sobre la presión mediática. Imaginen por un momento ser Demet Özdemir. Cada vez que sales de tu casa, te enfrentas a una horda de fotógrafos que buscan capturar el más mínimo detalle de tu vida. Cada vez que publicas algo en redes sociales, tus palabras son diseccionadas y analizadas por miles de personas. Cada vez que intentas rehacer tu vida después de un divorcio, el mundo entero está mirando, opinando y juzgando. Es una carga pesadísima, ¿verdad? Y no es solo la prensa. Los fanáticos, con su amor incondicional y su fervor, también pueden ejercer una presión considerable. Muchos viven a través de sus ídolos, proyectan sus propias fantasías y deseos en ellos, y esperan que estos cumplan con sus expectativas. Cuando las celebridades no se ajustan a este ideal, la decepción puede ser enorme, y a menudo se manifiesta en críticas, insultos y acoso en redes sociales. En el caso de Demet, la insistencia en su relación con Can Yaman ha sido constante. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, muchos fanáticos se niegan a aceptar que su romance no fue real o que simplemente no funcionó a largo plazo. Esta obsesión ha creado una atmósfera de tensión y frustración que ha afectado tanto a Demet como a Can. ¿Pero por qué esta fascinación con su relación? ¿Qué tiene Erkencikus que sigue cautivando a tanta gente? Creo que la respuesta reside en la magia que lograron crear en pantalla. Sanem y Can eran personajes entrañables, llenos de encanto y vulnerabilidad. Su historia de amor era romántica, divertida y sobre todo, creíble. La química entre Demet y Can era innegable, y muchos espectadores se dejaron llevar por la fantasía de que su amor se extendía más allá del set de filmación. Además, Erkencikus llegó en un momento en que las telenovelas turcas estaban ganando popularidad a nivel mundial. La serie fue un éxito rotundo en muchos países, y Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales. Su fama se disparó y con ella, la atención mediática y las expectativas de los fanáticos. Ahora, hablemos de Can Yaman.
Después de Erkenci-Kus, el actor decidió mudarse a Italia para expandir su carrera. Ha participado en varias producciones italianas y se ha convertido en un rostro conocido en ese país. Su decisión de alejarse de Turquía fue interpretada por algunos como una forma de escapar de la presión mediática y de los constantes rumores sobre su relación con Demet. Sin embargo, Can siempre ha mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia Demet. En varias entrevistas ha elogiado su talento y ha reconocido la importancia de Erkenci-Kus en su carrera. Aunque ha evitado hablar abiertamente sobre su relación personal, nunca ha dicho nada que pueda considerarse ofensivo o irrespetuoso hacia Demet. De hecho, en los últimos años, ha habido rumores de que Can y Demet han retomado el contacto y que están considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Esta idea ha emocionado a muchos fanáticos, que sueñan con volver a verlos juntos en pantalla. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado. Lo que sí es cierto es que tanto Demet como Can han madurado y han crecido como personas y como profesionales. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a enfocarse en sus propios caminos. Han demostrado ser resilientes y capaces de superar los obstáculos que se les han presentado. Volviendo a Demet, su divorcio ha sido un tema muy comentado en la prensa y en las redes sociales. Si bien no se conocen los detalles exactos de las razones detrás de la separación, es evidente que ha sido un proceso doloroso y difícil para ella. Sin embargo, Demet ha demostrado una gran fortaleza y determinación para seguir adelante. Ha seguido trabajando en nuevos proyectos, ha mantenido una actitud positiva y ha tratado de proteger su privacidad en la medida de lo posible. Su valentía y su autenticidad han sido admiradas por muchos, y ha recibido un gran apoyo de sus fanáticos. Es importante recordar que Demet es una persona real, con sentimientos y emociones como cualquier otra. Tiene derecho a vivir su vida de la manera que considere más adecuada, sin ser juzgada ni presionada por nadie. Debemos respetar su privacidad y permitirle sanar y reconstruir su vida después de este difícil momento. Y hablando de proyectos futuros, Demet tiene varios en puerta. Ha estado trabajando en nuevas series y películas, y se espera que pronto la veamos de nuevo en pantalla. Su talento y su carisma son innegables, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. En resumen, la historia de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una persona, especialmente durante momentos difíciles como un divorcio. Su relación con Can Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos, pero es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas y que merecen respeto y privacidad. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa y resiliente, capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con su carrera. Su historia es una inspiración para muchos, y estoy segura de que seguirá brillando en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, díganme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que la prensa debería ser más respetuosa con la vida privada de las celebridades? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos en un futuro? Los leo. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Gracias por estar aquí, los quiero un montón. Hasta la próxima.